Los 12 apóstoles fueron los seguidores más fieles de Jesús, pero su camino no fue fácil. Tras la resurrección de Cristo, enfrentaron persecuciones, torturas y muertes atroces. Desde Pedro, crucificado de cabeza, hasta Tomás, atravesado por lanzas, cada uno de ellos selló su fe con sangre. Hoy conoceremos el impactante y doloroso destino de los 12 apóstoles. Antes de comenzar, suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo la historia del cristianismo y compartir este mensaje con el mundo. Ahora, acompáñanos hasta el final y descubre cómo murieron los seguidores más cercanos de Jesús. Pedro, el líder crucificado de cabeza. Pedro, también llamado Simón Pedro, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y desempeñó un papel clave en la expansión del cristianismo. Según la tradición, predicó el Evangelio en Jerusalén y luego en Roma, donde fue arrestado bajo el mandato del emperador Nerón. La persecución de los cristianos se intensificó después del incendio de Roma en el año 64. Se dice que Nerón culpó a los cristianos y ordenó la ejecución de muchos de ellos, incluido Pedro. Al ser sentenciado a morir en la cruz, Pedro pidió ser crucificado de cabeza, pues no se consideraba digno de morir de la misma forma que su maestro. Su martirio se convirtió en un símbolo de entrega y fidelidad. Santiago, hijo de Zebedeo, el primer mártir de los apóstoles. Santiago, junto con su hermano Juan, fue llamado por Jesús para ser uno de sus apóstoles. Era conocido por su fervor y su carácter impulsivo, lo que le valió el sobrenombre de Hijo del Trueno. Después de la ascensión de Jesús, Santiago continuó predicando en Jerusalén. En el año 44, el rey Herodes Agripa y ordenó su ejecución para intentar frenar la expansión del cristianismo. Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 2, Santiago fue decapitado con una espada, convirtiéndose en el primer apóstol en morir por su fe. Su martirio demostró el alto precio que pagarían los seguidores de Cristo por difundir su mensaje. Juan, el sobreviviente desterrado a Patmos. Juan, el hermano de Santiago, fue el único de los 12 apóstoles que no murió como mártir. Conocido como el discípulo amado, Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, además del Apocalipsis y 3 epístolas. Durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Domiciano, Juan fue arrestado y sometido a crueles castigos. Una de las historias más impactantes cuenta que fue sumergido en aceite hirviendo, pero milagrosamente sobrevivió. Luego fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió las visiones que inspiraron el libro del Apocalipsis. Tras la muerte de Domiciano, Juan pudo regresar a Éfeso, donde pasó sus últimos años predicando y escribiendo. Se cree que murió de vejez, un destino muy distinto al de sus compañeros apóstoles. Andrés, el predicador crucificado en una cruz en forma de X. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Después de la resurrección de Cristo, llevó el Evangelio a varias regiones, incluyendo Grecia, donde fue arrestado por predicar la palabra de Dios. El gobernador romano lo condenó a la crucifixión, pero a diferencia de Jesús, Andrés fue atado a una cruz en forma de X, en lugar de ser clavado. Se dice que estuvo colgado durante 2 días, sufriendo intensamente, pero sin dejar de predicar a quienes se acercaban a él. Finalmente, su vida terminó, pero su legado de fe y entrega inspiró a muchas generaciones. Felipe, el predicador que fue crucificado y apedreado. Felipe viajó por diversas regiones predicando el Evangelio, incluyendo Grecia y Asia Menor. Se dice que realizó muchos milagros y logró numerosas conversiones. Sin embargo, esto también le atrajo enemigos. En la ciudad de Hierápolis, fue arrestado y condenado a muerte por predicar sobre Cristo. Fue crucificado boca abajo, y mientras agonizaba, algunos de sus perseguidores también lo apedrearon hasta que finalmente falleció. Su firmeza en la fe y su sacrificio dejaron una huella imborrable en la iglesia primitiva. Bartolomé, desollado vivo antes de ser decapitado. Bartolomé, también llamado Natanael, fue conocido por su entrega y valentía al compartir el mensaje de Cristo. Predicó en diversas regiones, incluyendo la India y Armenia. Según la tradición, en Armenia fue capturado por sacerdotes paganos, quienes lo condenaron a un cruel castigo, fue desollado vivo antes de ser finalmente decapitado.
A pesar de la brutalidad de su muerte, su legado de evangelización perduró y ayudó a establecer la iglesia en aquellas tierras. Tomás, atravesado por lanzas en la India. Tomás es conocido por haber dudado de la resurrección de Jesús hasta que pudo tocar sus heridas. Sin embargo, luego de este episodio, se convirtió en un ferviente predicador del Evangelio. Viajó hasta la India, donde fundó comunidades cristianas y realizó numerosas conversiones. No obstante, esto le atrajo la hostilidad de los sacerdotes locales. Finalmente, fue atacado por un grupo de soldados, quienes lo atravesaron con lanzas hasta causarle la muerte. Mateo, el recaudador de impuestos martirizado en Etiopía. Mateo, el antiguo recaudador de impuestos convertido en apóstol, fue el autor del Evangelio que lleva su nombre. Predicó en diversas regiones, incluyendo Etiopía, donde enfrentó gran oposición. Se dice que fue asesinado mientras celebraba una misa, probablemente por orden de un rey local que se oponía a su mensaje. Algunas versiones indican que fue apuñalado hasta la muerte, mientras que otras mencionan que fue quemado vivo. Tiago, hijo de Alfeo, apedreado y muerto a golpes. Tiago, conocido también como Tiago el Menor, fue otro de los apóstoles que predicó con valentía después de la ascensión de Jesús. A pesar de la oposición y las persecuciones, mantuvo firme su fe y continuó su misión en Jerusalén. Según la tradición, fue arrestado por las autoridades judías y, finalmente, apedreado hasta morir. Su muerte no fue solo un sacrificio personal, sino un testimonio de su dedicación a la causa de Cristo, y su martirio fue un ejemplo de perseverancia ante el sufrimiento. Simón el Celote, martirizado en Persia. Simón el Celote fue conocido por su fervor y su dedicación a predicar el Evangelio, en especial en las regiones orientales del Imperio Romano. Después de su incansable labor evangelística, se dice que fue arrestado y martirizado en Persia. Algunas versiones de su muerte indican que fue aserrado por la mitad, mientras que otras narran que fue crucificado. En todo caso, su sacrificio refleja la profunda fe y el compromiso que los apóstoles tenían con la propagación del mensaje de Jesús. Judas Tadeo, asesinado a golpes por su predicación. Judas Tadeo, conocido también como Lebeo, predicó en varias regiones del Medio Oriente, incluyendo Armenia. Según la tradición, su firme predicación sobre el Evangelio y su lucha contra el paganismo le costaron la vida. Fue arrestado y golpeado hasta la muerte con palos o garrotes, convirtiéndose en un mártir por la causa de Cristo. Su vida estuvo marcada por un celo por la misión cristiana y un amor inquebrantable por su Señor. Matías, lapidado y decapitado. Matías, el apóstol que sustituyó a Judas Iscariote después de su traición, dedicó su vida a predicar el Evangelio en regiones como Judea y las zonas circundantes. Según la tradición, fue arrestado y condenado a muerte. Fue lapidado por las autoridades judías, y finalmente decapitado, sellando su vida con el martirio. Aunque no fue uno de los apóstoles más conocidos, su sacrificio es recordado como una demostración de valentía y lealtad a Cristo. El sacrificio de los 12 apóstoles nos muestra un amor incondicional por Jesús y un compromiso total con su mensaje. A través de la violencia y el sufrimiento, cada uno de ellos entregó su vida por la causa del Evangelio, convirtiéndose en modelos de fe para generaciones de cristianos. Hoy, recordamos a estos valientes hombres no solo por su martirio, sino por su valentía al seguir a Cristo hasta el final. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más historias poderosas sobre la vida de los apóstoles y su impacto en la historia cristiana.